Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy lunes, comenzando la semana, informaremos en nuestra primera parte sobre los resultados en las elecciones generales en Panamá. Nuevo presidente electo, Juan Carlos Varela, un opositor a Martinelli, que era al mismo tiempo su vicepresidente, sobre las complejidades políticas de ese país, los retos que tiene por delante. Ahora, al frente del Istmo Centroamericano, estaremos conversando en nuestro primer momento. Luego, Ucrania, una situación que sigue muy compleja durante el fin de semana, muchísimas noticias, muertos al borde de la guerra, si es que no se puede llamar ya una guerra de facto lo que está sucediendo en ese país. Por supuesto, la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí, siempre con un tema interesante. Ya usted lo sabe, para la información y el análisis de último momento, quédese con nosotros durante la próxima hora. En la mesa redonda. En sus primeras palabras, luego de conocerse la noticia, Varela expresó como prioridad de su gestión el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Venezuela. Así se desencadenaba en Odesa el día más sangriento en lo que va de crisis en el este de Ucrania. La Guardia Nacional y el Ejército de Ucrania ingresaban a la ciudad tras derribar 2 puestos de control. Y como es habitual, comenzamos con la noticia del día, con un evento que acaba de concluir hace pocos minutos aquí en la capital cubana, una audiencia parlamentaria por los 5. Y desde las 3 de la tarde estuvo sucediendo esta audiencia parlamentaria con la participación de diputados. Ahí estamos viendo también a Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, también con el héroe de la República de Cuba, Fernando González, especialistas, participantes en las redes sociales, periodistas y otros invitados. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, con Yolanda Ferrer al frente, estuvo realizando esta audiencia que tenía como principal objetivo denunciar el caso de los 5 con temas actuales y preocupantes para nuestro país y el mundo, sobre todo con lo que tiene que ver con la manipulación mediática, a lo que se estuvieron refiriendo varios periodistas asistentes a esta audiencia parlamentaria, una oportunidad que ofrece la Asamblea Nacional para que periodistas especialistas del tema de Cuba, de relaciones Cuba-Estados Unidos y también en la denuncia del caso de los 5, pues pudieran expresar sus experiencias sobre el tema. Concluyó con una declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, donde se denuncia la postura de los Estados Unidos que a través de agencias como las que lleva adelante la USAID en América Latina pretenden desestabilizar el orden constitucional de nuestro país. Audiencia parlamentaria por los 5 acaba de concluir. Usted tendrá más detalles en la emisión estelar del noticiero de televisión, y también les adelanto que hoy a las 9 de la noche se transmitirá el documental Justicia en Londres del realizador Roberto Chile, que precisamente trae a colación este tema con la experiencia que llevó a este realizador durante una comisión investigadora, una audiencia también para conocer la situación de los 5 en Londres, Reino Unido. Esta es nuestra noticia del día. Comenzamos ya con el primer tema de nuestra mesa. Panamá, nuevo presidente electo. Y para comentarnos sobre este tema, hoy contamos con la presencia de Leonel Nodal. Muchas gracias, buenas tardes por estar aquí. Un especialista que normalmente conversa y nos actualiza y analiza sobre temas de Oriente Medio, pero como un periodista que ha tratado muchísimos temas a lo largo de su carrera, pues también en Panamá ha estado en reiteradas ocasiones como corresponsal de Prensa Latina, por lo que también tiene una comprensión amplísima de este país, y por eso contamos con su presencia aquí. Pero antes de empezar nuestro diálogo sobre estas elecciones en Panamá que concluyeron, que sucedieron ayer, pues vamos a ver cuáles fueron los principales resultados. Centenares de personas con banderas y vestidas de camisetas del partido ganador se han reunido en la capital del país para celebrarlo.
Juan Carlos Varela, que hasta ahora ocupaba el cargo del vicepresidente, se llevó casi el 40% de los sufragios, según datos preliminares. Su principal rival, el candidato del Partido Democrático, José Domingo Arias, ocupó el segundo puesto con un 32%. La jornada electoral transcurrió sin incidentes, comunicaron las autoridades. Al mismo tiempo, es controvertida la posición que ha tenido Juan Carlos Varela hasta este momento. Fue un hombre cuyo partido panameñista estuvo en una alianza con el partido de Martinelli, fue junto a él electo como vicepresidente, luego fue ministro de Relaciones Exteriores, hubo diferencias entre ellos y terminó convirtiéndose en vicepresidente, pero al mismo tiempo candidato opositor del propio Martinelli. Y él ha dicho, Leonel, durante este hombre, que además es un oligarca, un millonario fabricante de una gran empresa, dijo que tendría la firmeza de Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, y el corazón de Michelle Bachelet. Una contradicción novelesca esta analogía que ha hecho Juan Carlos Varela. ¿Cuánto lo podría diferenciar a este hombre de Martinelli en política socioeconómica? Bueno, ante todo, ¿Es realmente un opositor? él es un opositor, en primer lugar, a Martinelli, por cuanto Martinelli evidentemente usó en gran medida el prestigio, el voto, el caudal de votos que aportó Varela y su partido a su candidatura. Hay que recordar que Martinelli era un nadie en la política panameña, era un dueño de supermercados establecidos en barrios populares, que salió a hacer campañas repartiendo televisores y máquinas de lavar y ventiladores y ese tipo de cosas, esa política que han hecho otros políticos tradicionales, digamos, no ni siquiera populistas, yo lo llamaría populacheros, por cuanto son gente que se aprovechan de las necesidades de este país. Panamá, hay que recordar, Panamá es un estado realmente muy peculiar. Quería conversar sobre esto porque prácticamente Panamá es una ciudad-estado. Hoy toda la atención, cuando se habla de Panamá, la gente lo primero que piensa es en Ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá, que se define hoy, por ejemplo, como un destino turístico de compras. Es una ciudad llena, repleta de supermercados, de grandes shopping centers, de grandes malls. Ya el tamaño de los edificios que se han estado construyendo en la ciudad, que crece de una manera vertiginosa. En los últimos 10 años el cambio ha sido espectacular. Allí donde estaba un basurero en la bahía de Panamá, hoy en día hay una infinidad crecen como hongos los edificios de 40, de 60, de 80 pisos. El sistema bancario panameño alega que está blindado contra el lavado de dólares, pero todo el mundo en el exterior comenta que no hay otro origen posible para tanta inversión inmobiliaria. Edificios que luego de haber sido construidos, terminados, permanecen a oscuras durante las noches, es decir, no los habita nadie. Colombia está muy cerca, Panamá es un país de tránsito. Panamá durante muchos años fue un país con una gran fluidez de capitales de todas partes. Panamá cuenta con una zona franca, la mayor de América, es el mercado, es el mercado concentrador de productos para la distribución de los mercados, de productos de consumo. Esto se une el canal también. Y luego tiene el canal interoceánico, que fue a lo largo de un siglo. Ahora, precisamente en agosto de este año se cumple un siglo, los primeros 100 años de la entrada en funcionamiento del canal, y esto lo ha convertido en un lugar realmente de tránsito de todo, y sobre todo de grandes cantidades de mercancías, un flujo de personas muy grande. Y bueno, la política panameña es una política muy peculiar, decía, por cuanto efectivamente Juan Carlos Varela es un descendiente, miembro de una familia centenaria en el tema de la producción de licores, el famoso ron abuelo que todo el mundo conoce en el mundo entero, porque es como el Bacardí o como el Habana Club o como esas bebidas famosas, y tiene una riqueza de cuna. Por lo tanto, se podría pensar que no es un hombre que ha llegado a la política para enriquecerse un poco más.
como lo hizo en cierto modo Martinelli, que todo el mundo veía que estaba detrás del poder para echar hacia adelante sus negocios. Tanto así que hoy, por ejemplo, uno de los comentarios que matizan la prensa internacional, uno de los más sobresalientes lo ha hecho The Economist, la famosa publicación británica, diciendo: se acabó el negocio. Esa fue la sentencia con la que calificaron la elección en Panamá. Ahora, ¿qué le toca? ¿Por qué Varela, que es hace 5 años electo vicepresidente de Martinelli, se termina en la oposición? Bueno, ya desde 2011 entraron en contradicciones. Entran en contradicciones evidentemente porque Varela era un hombre educado, universitario, ingeniero, graduado en una universidad norteamericana, y basta ver el aspecto de Martinelli sin entrar en consideraciones de apariencias, pero que evidentemente hubo un choque de personalidades. Varela se estrenó como canciller y vicepresidente por el rango de su partido, por el apoyo que había aportado su partido. Y surgieron dificultades, surgieron contradicciones, y poco a poco se hicieron irreconciliables. Y de aliados pasaron a ser enemigos. Pero ocurrió algo muy curioso. Martinelli lo destituye como canciller, y eso es un cargo ejecutivo, pero no lo pudo. Le pidió entonces que renunciara a la vicepresidencia, y no consiguió que renunciara, porque le dijo: no, he sido electo, por lo tanto yo sigo aquí, ahora voy a ser opositor, pero voy a mantenerme en mi cargo. Porque es una elección popular, es decir, se hace vicepresidente como parte de la elección. Fue electo como ahora. Él lleva en la fórmula presidencial a una señora que realmente también, por ejemplo, le aporta algo muy novedoso en la política panameña. Ya hubo una presidenta en Panamá de triste recordación por muchos motivos, especialmente para los cubanos, por cuanto la señora Mireya Moscoso, del mismo partido, de la misma corriente política que Varela, fue la que liberó a Posada Carriles en el último día de su gobierno. Sin embargo, ahora tenemos el caso de Varela, que fue un colaborador en 1999 de la señora Moscoso, y que hoy en día dijo: solamente la llamaría para felicitarla el día de su cumpleaños. Es decir, hace ya un buen tiempo que rompió políticamente también con ella. Es decir, las personas evolucionan, las personas cambian. En la política todo es posible. Este es un arte muy complicado, y él se ha distanciado de algunos elementos tan mala sombra como puede ser la señora Moscosa, o tan mala sombra como es el caso Martinelli, y ha llegado a elaborar una plataforma política mucho más coherente con las necesidades de la población panameña. Yo le propongo ahora, vamos a conocer quién es Juan Carlos Varela, un hombre que, como ya usted adelantaba, estudió en Estados Unidos, un hombre con riqueza de cuna. Hay que ver si el hecho de que no necesite estar en la presidencia de Panamá para hacerse rico implique que va a usar el dinero del Estado para los panameños. Veamos su perfil y enseguida volvemos. Juan Carlos Varela nació el 12 de diciembre de 1963 en la ciudad de Panamá. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Javier. En el Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos, obtuvo el título de ingeniero industrial. Está casado con Lorena Castillo, con quien tiene 3 hijos. Desde muy joven se involucró en la política. En 1984 participó en la campaña política al lado de Arnulfo Arias Madrid, y en 1989 con Guillermo Endara. Fue director nacional del partido arnulfista, ahora panameñista, de 1992 a 1999. En las pasadas elecciones generales desistió de su candidatura a la presidencia de la República para aliarse a la candidatura de Ricardo Martinelli, quien ganó las elecciones de 2009. Varela ocupó el cargo de canciller durante los 2 primeros años de este gobierno. Varela es el vicepresidente de la empresa licorera Varela Hermanos. Lo que sí vimos sobre Martinelli, Nodal, fue una profundización de las desigualdades dentro de Panamá, un crecimiento exorbitante de la ciudad, y sin embargo dice la CEPAL que es el 6º país más desigual de todo nuestro continente. ¿Qué podemos esperar? ¿Varela va a cambiar esto? Bueno, es difícil que cambie radicalmente esa situación. La pobreza en Panamá y la desigualdad es estructural.
es un asunto que es propio del sistema como tal. Todos los políticos que han concurrido a esta elección, todos respetan el modelo neoliberal. Panamá es un país estructuralmente atado al sistema recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Panamá tiene como moneda, utiliza como moneda formalmente el balboa, pero la moneda que circula es el dólar. Balboa solamente hay monedas. Es decir, en Panamá es más, esa es una de las cartas de presentación para garantizar al inversionista extranjero de que ahí habrá siempre estabilidad, porque rige la moneda norteamericana, por ejemplo. Panamá tiene un acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos que se negoció en los últimos años, en la última década. Fue un proceso largo, incluso comenzó a hablarse de él en el periodo del gobierno anterior al de Martín, el de Martín Torrijos. Todos los políticos, decía, han respetado y no han planteado, vamos a romper con el modelo neoliberal. Sin embargo, él ha hecho énfasis en los últimos, en toda su campaña electoral, en algo que llama la atención, es la decencia, la honradez administrativa, el combate a la corrupción, el utilizar los fondos públicos, los ingresos del canal, por ejemplo, que ascienden a más de $1.000 millones anuales, y otros recursos que están fluyendo a ese país donde circula mucho dinero y por lo tanto hay posibilidades de repartir un poco más, un poco mejor la riqueza. Él ha prometido, por ejemplo, o se ha comprometido a trabajar por una salud o atención médica gratuita. Es curioso, por ejemplo, que en Panamá tú llegas a una farmacia y te encuentras a todas las vendedoras dotadas con una tijera a mano. Y dices, bueno, esto que no es una sastrería, sin embargo, todas tienen una tijerita a mano, porque nadie dice, deme un paquete de Duralgina o un paquete de Meprobamato, de cualquier medicamento. La gente dice, ¿cuánto me cuestan 2 tabletas? ¿Cuánto me cuestan 4 tabletas? Y en función de lo que cueste, la persona pide. Y la dependiente empieza a recortar tableticas. Esto nada más que se ve allí. Yo nunca lo vi en ningún otro lugar. Por ejemplo, Panamá tiene, como decía ahorita, muchísimas edificaciones de lujo. Sin embargo, tiene enormes cantidades de barrios marginales, desprovistos de servicios sanitarios, de agua corriente, de higiene, de seguridad. En Panamá todo el mundo trata de andar en automóviles y trata de recogerse temprano en Ciudad de Panamá. La gente va del automóvil al hotel o al casino. Es una ciudad llena de casinos, por ejemplo. Se juega muchísimo en Panamá. La vida de mucha gente depende de la suerte, de la fortuna. Pero lo peor no es eso, es que cuando uno se interna en el país, cuando uno sale por las carreteras hacia el interior, entonces empieza a aparecer la verdadera cara del país. Hay, dicho por la CEPAL, dicho por las cifras oficiales, más de un 37% de la población en la pobreza. Y ha crecido la pobreza en Panamá a pesar de este crecimiento económico de más de un 8% en la última década. ¿A qué se debe? A la distribución desigual. Los indios, las comarcas indígenas, realmente progresan muy poco. Las poblaciones del interior no prosperan a ese nivel. Y los sectores más dinámicos dentro de la clase obrera, por ejemplo, la construcción, que es uno de los que más empleo tiene, se quejan de los riesgos, en primer lugar, y de los bajos salarios en comparación con el costo de la vida. Porque pagar un alquiler en Panamá no es fácil. Pagar una buena vivienda no es fácil. Eso es lo que demuestra la filosofía esta de que en el neoliberalismo, cuando la riqueza crezca y entonces se irá desperdigando otros sectores sociales, lo cual es una mentira que se ha demostrado en reiteradas ocasiones. Con respecto a América Latina, Leonel, ¿qué podemos esperar? Vimos un Martinelli muy confrontativo, rompió relaciones con Venezuela. ¿Qué podemos esperar de Juan Carlos Varela? ¿Se unirá a lo que parece ser un consenso bastante generalizado dentro de toda América Latina, cuando Panamá probablemente era la oveja negra en este momento en el nivel de confrontación que tenía con todos sus vecinos? Mientras todo el mundo se une, a lo mejor ellos siempre mantuvieron una posición bastante difícil. ¿Qué podemos esperar? Martinelli y la coalición que lo llevó al poder negoció su ascenso, según decían los comentaristas en aquellos tiempos, en aquel año, en 2009, que el acuerdo final se había negociado en la Embajada de Estados Unidos. Y nadie lo dudaba,
porque es que la Embajada de Estados Unidos y el gobierno norteamericano ha tenido, desde 1903, cuando se constituyó el Estado panameño, se separó de Colombia, de la que fue parte, y se iniciaron los trabajos de construcción del canal a instancias del gobierno norteamericano mediante un acuerdo con el gobierno. Desde entonces hasta la fecha, la influencia y la presencia norteamericana, primero a través de la zona del canal y después a partir de las relaciones económicas y estratégicas. Recordar que ahí estuvo el Comando Sur, en fin, ha sido, bueno, Martinelli excedió la talla, yo creo, se fue de la medida. Y creo que Varela lo ha dicho, que él está en la mejor disposición, lo dijo anoche en las primeras declaraciones, que él pensaba que él quería que a partir del 1 de julio, cuando toma de posesión, restablecer las relaciones con Venezuela, por ejemplo. Eso fue un error, eso fue un dislate, una cosa inconcebible, prestar el asiento del país a la oposición venezolana para que llegara allí en la OEA a hacer campaña contra el gobierno. Él plantea efectivamente consignas, frases que forman parte del diálogo, o digo, de la campaña internacional con respecto a Venezuela. Bueno, que se debe ir al diálogo, respetar los derechos humanos, bla, bla, bla. Pero está consciente de eso. Martínez, este señor Varela es un caso que, como muchos políticos latinoamericanos, no es fácil de encasillar. Él ha dicho, por ejemplo, que él es jesuita, que él se ha formado en la disciplina del jesuismo, que fue un admirador de la teología de la liberación, un admirador de la revolución sandinista. Panamá jugó un papel muy importante en la pacificación de Centroamérica, en la época de los conflictos, de las guerras en Salvador, en Nicaragua. Y él bueno, pues tengo la impresión de que va a tratar de llevar el país al lugar que le corresponde. Aquel mismo país, aquel mismo papel que jugó siendo, por ejemplo, la sede de la conferencia panamericana, el Congreso Anfictiónico que propuso Bolívar, en fin. Panamá está llamado a ser puente y sitio de encuentro, no de separación. Y creo que también le convendría negociar con Venezuela mejores términos para la importación de petróleo que ellos pagan a precios de mercado mundial, por cuanto no han querido entrar en Petrocaribe, por ejemplo, por un afán de distanciamiento o de hacer un guiño a los Estados Unidos, cuando en realidad eso no les ha reportado gran beneficio a la población. Entonces, habrá que ver, pero yo creo que la mejoría será, es posible que haya un mejoramiento de ese. Ojalá y así sea, y que Panamá vuelva a ser un punto de encuentro, como usted decía, como lo es geográficamente, y así pues Juan Carlos Varela retome un curso también que tenga que ver con enfrentar las enormes desigualdades que caracterizan a este país. Muchísimas gracias, Leonel Nodal, por haber estado con nosotros, contarnos más de este país. Nosotros vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en La Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Y como es habitual, ya está listo el periodista Reinaldo Taladrí desde la esquina, siempre con un tema de su interés. Buenas noches. Efectivamente, buenas tardes y bienvenidos a La Esquina. Un televidente cubano, Carlos Alonso, del municipio de Centro Habana, aquí en La Habana, me escribía y me decía que a raíz de todo lo que se ha dicho, se ha hablado de las manifestaciones en Venezuela, de las primeras manifestaciones en Ucrania, no tanto de estas, de otra manera se habla, me preguntaba cómo es el tema de las manifestaciones en Estados Unidos. Y hoy lo vamos a complacer. Está absolutamente regulado, escrito y muy bien especificado qué hay que hacer para salir a protestar una calle en los Estados Unidos. Y vamos a comenzar a compartirlo con usted y con ustedes, amigos televidentes, en pantalla. Veamos. Miren, primero usted tiene que solicitar un permiso ante la jefatura de la policía del municipio, de la ciudad, del condado, depende de la magnitud de la protesta.
En la solicitud se tiene que explicar la razón de la protesta, así como el número de asistentes que se espera. Usted tiene que decir, esperamos tanto y no se puede pasar de ahí, usted verá. Vamos a continuar. Los manifestantes solo pueden agruparse donde les señale la policía, que a su vez destinará un número de carros patrulleros de acuerdo a la cantidad de manifestantes que participarán. O sea, a priori ya está lista la fuerza policial, la cantidad de policía que va a estar alrededor de donde está ocurriendo la protesta. Continuamos. Ningún manifestante, y estas fotos que ustedes están viendo son todas de manifestaciones reprimidas por la policía en Estados Unidos, lo que están viendo arriba, y las que van a ver en la esquina. Ningún manifestante puede tener encima armas de fuego o de cualquier tipo, ni podrán llevar palos, piedras o algún objeto que pueda ser utilizado para agredir a los terceros, siendo los organizadores los responsables de cualquier acto de hostilidad o violencia que se produzca en la escena de la protesta. Vamos a parar ahí un momentico. Oh, no, vamos hacia atrás un momentico. ¿Qué cosa quiero comentar aquí? Fíjense, los organizadores son responsables en Estados Unidos. Si alguien que está dentro tira un palo, hace algo, los responsables son los organizadores. No se puede eso que se dice de que se infiltró alguien y lo hizo. No. El que fue y pidió el permiso, los organizadores responden por lo que pase. Ojo, porque esto en Venezuela se ha hablado mucho de ello. Continuamos. La manifestación tendrá una duración limitada, que por lo regular no pasa de 2 horas. Es muy difícil que den permiso para más de 2 horas. Seguimos. La policía procedería al arresto de los infractores. El que viole cualquiera de las cosas que usted, tirar un palo, tirar una piedra, ¿para qué hablar de cócteles Molotov, de disparos, etcétera? La policía procedería al arresto de los infractores y ordenaría la terminación inmediata de la manifestación pública. Perdón, no, déjenlo ahí un momentico. Si se viola algo de lo anterior, repito, se tira una piedra y ahí mismo interviene la policía, arrestan, mandan a disolver por los medios que sea. ¿Y qué pasa? Vamos a continuar. En Estados Unidos, cuando en una calle, parque, plaza o acera se reúnen más de 50 personas, esto es que no pidieron permiso. Ojo con esto, esto es que de pronto en una calle, en una acera hay 50 personas, llega un carro patrullero de oficio de la policía para ver qué es lo que está ocurriendo y si tienen permiso para reunirse en ese lugar. Fíjense, estos son gente que se están reuniendo, usted no sabe para hablar de qué. Puede ser de pelota o puede ser de otra cosa, pero inmediatamente aparece un carro patrullero y pide el permiso para estar agrupado en ese lugar más de 50 personas. Si no tienen la autorización, cuando llegue la policía, por escrito, conminarán a los allí presentes a que abandonen el lugar de inmediato, procediendo al arresto de aquellos ciudadanos que se nieguen a hacerlo. Hasta aquí las regulaciones de qué es lo que hay que hacer y qué se regula y cómo se regula una manifestación pública en los Estados Unidos. No sé si habrá quedado complacido el amigo televidente Carlos Alonso, pero le quiero agregar algo. En casos de que suceda todo esto, incluyendo lo último, que intervenga la policía y no se logre el control de la manifestación o esta aumente, existe la Guardia Nacional, que es una especie de reserva militar, ya eso es un órgano militar adscrito al ejército, que entonces se interviene, pero con armas de reglamento. Estamos hablando de lo mismo una tanqueta, que lo mismo armas largas, que otro tipo de armamento. Y no sería ni la primera ni la 15ª vez que interviene la Guardia Nacional en manifestaciones en los Estados Unidos. Así que hasta aquí la pregunta de cómo es este tema de las manifestaciones públicas en los Estados Unidos. Hasta aquí los hechos y ahora, como hago siempre, regreso a la esquina.
La situación en Ucrania ha seguido durante este fin de semana muy complicada. Enfrentamientos que han terminado en grandes incendios donde murieron 46 personas, específicamente en la ciudad de Odessa. Se ha expandido a otras ciudades y a otras partes del país estos intentos separatistas de personas prorrusas contra personas que son partidarios del gobierno de Kiev. Mientras tanto, se está tejiendo a nivel internacional una fuerte campaña de satanización en contra de Rusia, donde todo el mundo parece estar puesto de acuerdo y culpar a Moscú de lo que está sucediendo en Ucrania, sin contextualizar por qué está pasando lo que está pasando en Ucrania. Hasta lo dijo Barack Obama en su gira por Asia, culpando a Rusia de cosas que no tienen nada que ver con ese país. Sobre qué es lo que está pasando verdaderamente en Ucrania, qué responsabilidad o qué posibilidades de solución pudiese tener Rusia en este conflicto y cuál ha sido la participación de Occidente, estaremos intentando responder algunas de estas preguntas, a pesar de que el tiempo televisivo siempre no es todo el que quisiéramos. Y le doy las buenas tardes a Santiago Pérez Benítez, un especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional, especialista específicamente en Rusia y espacios postsoviéticos. Pero antes de comenzar nuestro diálogo, vamos a actualizarnos de lo que sucedió este fin de semana en Odessa, una situación verdaderamente dramática tras un incendio. Veamos. Así se desencadenaba en Odessa el día más sangriento en lo que va de crisis en el este de Ucrania. Decenas de personas antes de un partido de fútbol gritaban por las calles de la ciudad en favor de la unidad de Ucrania. Minutos después llegaban a la zona donde se encontraban los manifestantes anti-Maidán. Y ahí comenzaba la batalla campal. La policía no tomaba el control de la situación y la violencia se desataba. Palos, bates y armas de fuego hacían acto de presencia. Los heridos y los primeros muertos eran solo cuestión de tiempo. En el centro de la ciudad fallecían 4 personas. Los anti-Maidán entonces se veían obligados a refugiarse en este edificio, la sede de los sindicatos de Odessa. Según el diario The Guardian, miembros del grupo radical Sector Derecho comenzaban a asediar el edificio tirando cócteles Molotov. Al principio avanzamos por el lateral del edificio, luego atacamos por la puerta principal. Ellos tenían pistolas y estaban disparando. Algunas personas saltaron desde la azotea y evidentemente murieron. Dentro del edificio no solo morían personas que acabaron lanzándose al vacío, sino que su mayoría, más de 30, fallecían tras inhalar el monóxido de carbono. Sus cuerpos quedaban calcinados. Un anti-Maidán dentro del propio edificio nos explicaba en ese mismo momento lo que ocurría. Estoy en la azotea del edificio de los sindicatos en Odessa, que ha resultado calcinado. El segundo y el cuarto piso fueron incendiados. Mucha gente se asfixió en el tercero porque no tenían la posibilidad de salir. Aquí conmigo están cerca de 50 jóvenes. Nos quedamos atrapados y después casi nos quemaron vivos esos radicales. Hay quienes pudieron salir de la sede de los sindicatos, salvaron su vida, pero pagaron las consecuencias. Cuando ya salíamos del edificio nos hemos visto en las manos de los radicales ultraderechistas. Nos empezaron a golpear. Un amigo mío tiene la cabeza rota. Yo también tengo una herida en la cabeza de 6 centímetros y estoy en el hospital. Pero en comparación con lo que pasó después en el edificio sindical, hemos salido bien parados. La ciudad de Odessa ha visto el operativo antiterrorista de Kiev desde lejos. Slaviansk o Kramatorsk son las principales urbes que están en el punto de mira de Kiev. Sin embargo, esta ciudad, que se encuentra a más de 700 kilómetros del centro neurálgico de la ofensiva, ha demostrado que la crisis en el este del país es una mecha que cada día que pasa es más difícil de apagar. Bueno, si usted se está enterando de todo esto de Ucrania a partir de un reporte como este, le cuento que el origen son los enfrentamientos entre prorrusos y progobierno de Kiev tras el golpe de Estado que destituyó al presidente legítimo de ese país, Víctor Yanukovych. Hay quien culpa a Rusia, profesor, de esto. Hay quien dice que ellos deberían detener esto, eso es lo que está diciendo el discurso político norteamericano, y los culpan de este efecto contagio de los propósitos separatistas. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Qué posibilidades tiene Rusia realmente de detener algo como esto? Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a los televidentes. Quien plantea esto no conoce la historia
de Ucrania en todo su desarrollo, no conoce todos los grandes conflictos que siempre han existido y que existen hoy entre el oeste de Ucrania, un oeste que fue, muchas partes de Ucrania fueron colonias muy vinculadas a Polonia, fueron colonias del Imperio Austrohúngaro, y está la parte este y la parte sur, Odesa está en el sur, que tradicionalmente estuvo muy vinculada al Imperio Ruso y después a la Unión Soviética. Es una región muy vinculada económicamente a Rusia, culturalmente muy cercana. La mayoría de esta población se considera ucraniana, aunque hay un 40% propiamente de nativos rusos, de ciudadanos étnicamente rusos. Voy a mencionar brevemente las regiones, porque yo creo que es importante para que los televidentes lo conozcan. Estaría la región de Lugansk, estaría la región de Donetsk, estos son los que tienen intentos separatistas. Sí, más bien lo que le llama la propaganda pro-rusos, aunque en realidad no es el caso de Crimea. Quería hacer esa diferencia. En Crimea la población era étnicamente rusa, hablaban en ruso. Aquí hay un 40% de étnicos rusos, pero la inmensa mayoría habla ruso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que producto de esta división en Ucrania entre Occidente y las regiones del este, pues se ha generado una situación de conflicto en gran medida atizada por el sector de derecha, el Partido Libertad, que fueron los que tomaron el poder después del golpe de Estado, como tú ya mencionabas, el 22 de febrero de este año. Realmente hay detrás conflictos históricos, repito, que incluso a principio de la independencia de Ucrania se pensaba que Ucrania se iba a dividir. ¿Por qué? Por estos conflictos que existen tradicionalmente y que han sido atizados por estos sectores que tomaron el poder. La primera acción que hicieron fue suspender, prácticamente declarar como ilegal el idioma ruso. Y entre ellos, incluso ucranianos, conversan en ruso. En segundo lugar, prohibieron la televisión en ruso, y la mayoría de la población en esta región habla ruso. Además, percibieron que era un golpe de Estado. Estamos hablando de sectores, y yo creo que es importante para que los televidentes lo tengan en cuenta, que el propio Parlamento Europeo en el 2012, cuando los sectores del Partido Libertad llegaron al poder, hizo un llamado al Parlamento ucraniano para que no se aliaran con Svoboda, con el Partido Libertad, porque eran de corte fascista. Uno de los comportamiento que usted está describiendo es de corte fascista. Es decir, clarísimo. Decir que no puedes hablar en ruso, decir que tienes que rechazar al vecino extranjero. Clarísimo. Vaya, eso que hicieron en Odesa, eso es algo inaudito en el siglo XXI, en medio de Europa. Quemar a gente viva es realmente de corte fascista. Hay uno de los dirigentes del sector derecho, que hoy día es el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Dmitry Yarosh, que al inicio del conflicto en Crimea llamó a volar los gasoductos y los oleoductos. Y estamos en presencia de un gobierno que llega al poder después de un golpe de Estado, que genera un nivel de hostilidad tal en la sociedad ucraniana, que es el que produce estos intentos. Ahí estamos viendo, las imágenes son muy fuertes, de personas lanzándose a través del edificio. Son imágenes publicadas por Russia Today, de cómo pues ante el pánico del incendio se estaban lanzando. Es decir, eso es una guerra fratricida. Es verdaderamente espeluznante, como usted decía, en el siglo XXI estar viendo que cosas como estas sucedan. Es realmente lamentable. Pero no solo esto pasa en Odesa. Odesa es de las ciudades más importantes de Ucrania. En estos momentos está la región de Donetsk, que está prácticamente tomada por estos sectores, la región de Lugansk también, y hay varias ciudades en Donetsk, la ciudad de Slaviansk, la ciudad de Kramatorsk, en las cuales está tomada prácticamente las ciudades por estos sectores. Y lo peor es que en vez de negociar, este gobierno lo que ha lanzado es a un ejército de 15.000 hombres contra estas ciudades, bombardeándolo. Hoy es lo que estamos viendo, realmente un asedio a la ciudad de Slaviansk, que está trayendo ya víctimas y que va a generar
problemas muy serios. El gobierno llevando el ejército contra los ucranianos. Claro, es realmente muy hostil. Y hay un problema aquí, que esto está radicalizando a estos sectores, que puede tener escenarios muy complicados, porque como tú decías, cuando presentabas la mesa inicial, y después pasamos al tema de Panamá, estamos en presencia de una guerra civil. Varias gentes me han preguntado, bueno, es que va a venir una guerra. Bueno, es que la guerra está andando ya. Es una guerra estilo la que hubo en Yugoslavia, una guerra interna en un país, una guerra civil, con una gran presencia que tiene que ver con el comentario también que tú hacías, de una tremenda campaña mediática responsabilizando a Rusia de esta situación, cuando en primer lugar tiene componentes históricos, tiene componentes económicos, tiene componentes políticos muy fuertes por estos sectores que llegaron al poder, y tiene detrás una tremenda campaña de guerra mediática contra estos sectores de la población y contra Rusia por parte de los Estados Unidos, por parte de la OTAN y por parte de los sectores occidentales. Yo quisiera conversar, ¿cuál es el futuro de estas comunidades que se están declarando autónomas o están diciendo que no quieren ser parte del gobierno de Kiev? ¿Cuál es el futuro que pueden tener estas comunidades? Pero antes, veamos qué sucedió el fin de semana en Kramatorsk. Allí también hubo enfrentamientos serios y Russia Today nos trae la historia. Se intensifica el operativo militar en el este de Ucrania. Kramatorsk despertaba con el sonido de las balas. Yo iba con los brazos en alto y les dije que dejaran paso para llevar a los heridos. Y entonces me cegó la luz de los faros de un carro blindado y me gritaron, ¡alto o abriré fuego! Y enseguida me dispararon en la pierna. La Guardia Nacional y el Ejército de Ucrania ingresaban a la ciudad tras derribar 2 puestos de control. Y para impedir el paso a los vehículos blindados que intentaban dirigirse hasta el centro de Kramatorsk, es que han incendiado estos vehículos del transporte público a fin de que estos no ingresaran hasta el edificio de la administración regional. Los militares ucranianos no lograban su objetivo de recuperar la sede de la administración local. Poco a poco, la rabia e impotencia superó al miedo. Me duele en el alma por lo que pasa en la ciudad. No soy radical o separatista, pero quiero que haya verdad y justicia. Es muy simple. ¿Por qué nuestro ejército dispara contra nosotros? Pero los militares ucranianos seguían cerca de allí. Se habían refugiado en el aeródromo de Kramatorsk y recibieron refuerzos. Incluso helicópteros se sumaron. En la plaza, frente a la administración, la gente también llegaba para organizarse, para expresar su malestar. La OSCE de Yugoslaviansk no ha hecho nada, no se entrevistó con la gente, no han escuchado sus llamamientos. ¿Por qué? Nosotros alzamos nuestras voces contra la Junta de Kiev. Esperamos la ayuda de los compañeros de Crimea, porque no resistiremos mucho tiempo. Los militares han permanecido durante toda la jornada replegados en el aeropuerto local, y es por eso es que los vecinos temen de que los militares intenten reintentar controlar el edificio de la administración que se encuentra a pocos metros de este lugar. ¿Por qué nuestro ejército dispara contra nosotros?, se preguntaba este ciudadano ucraniano. Al mismo tiempo, Russia Today, contando todas estas visiones, ha recibido muchísimos ataques, profesor, por parte de voceros del gobierno de Estados Unidos, diciendo que pues lo que está diciendo Russia Today no es cierto, y toda esa historia conocida por los cubanos y acá en América Latina sobre el uso de los medios para como un lugar donde también se está dando este teatro de operaciones. La satanización de Rusia es verdaderamente impresionante, profesor. Barack Obama lo llevó en su mensaje a través de toda Asia. No, de hecho hoy el nivel de retórica y la rusofobia es altísima, es de tiempos de guerra fría. Realmente el nivel de satanización en Rusia en todos los medios, básicamente los medios norteamericanos. En Europa hay mayor nivel de debate respecto hacia dónde va a conducir esta situación, pero en los Estados Unidos es una campaña
que nos hace rememorar los tiempos de la Guerra Fría. Claro, no es lo mismo tenerlo ahí al lado que tener un océano de por medio. Claro, y tener independencia energética, etcétera. Pero lo cierto es que han virado todo de pies a cabeza. Fíjate, cuando estaban los manifestantes en Maidán, precisamente estos sectores neofascistas, toda la propaganda occidental lo que planteaba qué cosa era, que eran el movimiento democrático, defensores de la libertad y del derecho a la manifestación. Y al gobierno de Yanukovych, a los sectores del Berkut, de las fuerzas del Ministerio del Interior de Ucrania, tropas especiales, le decían que formaban parte de una dictadura, que iban a reprimir al pueblo. Resulta que ahora, en que la situación se ha invertido y que los sectores prorrusos en Donetsk, en Lugansk, en estas ciudades que hemos mencionado, están haciendo prácticamente lo mismo que se hacía en Maidán, ahora resulta que son terroristas. Y resulta que estas acciones de masacrar a su propio pueblo son acciones, esto no lo dice solo la prensa, lo ha dicho incluso la Catherine Ashton, lo han dicho figuras gubernamentales de Occidente que tienen el derecho legítimo a la imposición del orden y de la violencia, lo ha dicho también Cameron. Es decir, si hay una crisis donde está clarísimo la satanización, está clarísima la manipulación y está clarísimo los dobles estándares, es en esta crisis, pues repito, es parte, ya lo hemos discutido en otras mesas, es parte de una guerra, no solo es la llamada guerra no convencional, donde el tema de la manipulación mediática es fundamental. En este ejército ucraniano, quería acotar porque hay un entrevistado que habló del tema, hay por supuesto unidades del ejército ucraniano, básicamente compuestas por soldados de la parte occidental, pero hay muchos sectores, sobre todo se vio en las escenas de Odessa y en otros, que son del sector derecho, llamado Pravy Sector, Dmitry Yarosh, que yo les mencionaba, que a principios de la crisis en Crimea planteó la posibilidad de volar los gasoductos que llevaban el gas a Europa y a Ucrania, y hay sectores también del partido de Svoboda. Es decir, el ejército ucraniano es un ejército muy dividido, con muy poca moral combativa. Bueno, vimos en el caso de Crimea que prácticamente no se disparó un tiro. Hay asesores norteamericanos, hoy están saliendo las noticias de que hay asesores de la CIA, del FBI, dentro de las tropas, dentro de los efectivos ucranianos que están reprimiendo a estos sectores. Y es realmente una situación muy peligrosa. Tú me hablabas de la posible escalada y del futuro. Porque, a ver, ellos se declaran que no están con Kiev, es lo que están diciendo. Hay todas estas escenas dramáticas de violencia que estamos viendo, es porque hay un sector de esas ciudades que no quieren seguir la guía del gobierno que está en Kiev, el gobierno interino, y tienen una posición diferente. Pero ¿cuál puede ser el futuro de estas comunidades? ¿El reconocimiento de Rusia es lo que están aspirando, o a convertirse en ciudades autónomas, o, como decía Pierre Vestania en el evento que estuvimos acá en el IRRI, la federalización de Ucrania? ¿Hasta qué punto es eso posible? Este derramamiento de sangre de este fin de semana cambia el panorama, y ya cuando hay sangre de por medio, cuando hay estas matanzas, cuando hay este nivel de radicalización, puede cambiar un poco el escenario en función de una situación mucho más de enfrentamiento bélico y enfrentamiento militar. En Donetsk y en Lugansk van a haber el día 11 de mayo referéndum. Está clarísimo que se van a declarar como república, sobre todo en el caso de Donetsk, república independiente, y también de Lugansk. Como lo es Crimea. Como lo fue Crimea por 1 o 2 días, independiente. Ya después Crimea fue parte de Rusia, reconocida como como un sujeto de la Federación Rusa. Y ahí está el punto. Hay otros escenarios de este tipo en los países del llamado espacio postsoviético, en que se han declarado independientes, pero no han sido reconocidos por ningún país. Por ejemplo, en el propio Moldova, que es cerquita de Ucrania y hace frontera con Ucrania, está la región del Transnistria, que se declaró como independiente desde el año 92, prácticamente funciona con su capital, con Tiraspol, pero no es reconocida por ningún actor internacional. Por eso, te decía, incluso hubo un acuerdo en el 17 de abril entre los países de la Unión Europea, entre Estados Unidos y Rusia,
en que se reconoció la posibilidad de dar una solución negociada a este tema en función de cambiar la constitución ucraniana, de que las formaciones ilegales entregaran las armas, que desocuparan los edificios tomados de manera ilegal, pero, y aquí es el punto, sobre todo los Estados Unidos han estado insistiendo en escalar esta crisis, porque más allá de lo que pase específicamente en Ucrania, el sentido estratégico por ahora es generarle un problema de seguridad nacional a Rusia, es debilitar a Rusia y crear las posibilidades para una presencia de la OTAN en territorio ruso, porque es parte de toda la geopolítica global de Estados Unidos, de que se siente en una disminución de su hegemonía, por tanto está atacando, la fiera herida es muy complicada, está atacando a otro de los polos de poder importantes que es Rusia. Entonces, a ver, entonces esto significa que usted no cree que finalmente haya un enfrentamiento entre las dos potencias y que se quede en un enfrentamiento civil a lo interno de Ucrania. O podríamos ver, hay quien dice que en algún momento se pensó que guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Eso es algo que pudiéramos ver, o se quedará en los sectores civiles. Bueno, primero habría que ver, para responderte la primera pregunta de una vez que declaren su independencia estas repúblicas, si van a ser reconocidos o no. Mi apreciación personal es que Rusia no está interesada incluso en mover tropas hacia esta zona como si en Crimea no tuvieron que hacerlo porque ahí estaban. Porque de hecho lo han dicho los dirigentes rusos, lo ha dicho el presidente Putin, lo ha dicho Lavrov, aunque al mismo tiempo han dicho que están muy preocupados con la situación de los derechos humanos de sus poblaciones, de los rusos parlantes en esta zona. Aquí hay muchas cosas, a mi juicio, que se han ido de la mano después de las negociaciones del 17 de abril y tienen su propia dinámica. Es un escenario bastante abierto, Cristina. Hoy mismo están convocando a reuniones de la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. El presidente, que es un suizo, va a ir a Moscú a hablar de estos temas. Las autoridades ucranianas están proponiendo cambios en la Constitución, no en función de los intereses de estas regiones, pero puede abrirse también un proceso de negociación, aunque yo no excluyo ninguno de los escenarios posibles. No creo que vaya a ir una guerra entre Rusia y países de la OTAN, porque estamos hablando de potencias nucleares, y no creo que Estados Unidos, lo he dicho otras veces, o la OTAN vaya a ir a una guerra con Rusia por el tema ucraniano. Es realmente un escenario holocáustico. Sin embargo, sí, Obama está bajo una gran presión de los republicanos, que están planteando mandarle armas al ejército ucraniano. Un año electoral de medio término. Año electoral de medio término, y después viene, en Estados Unidos siempre están en elecciones, sí. Después viene el 2015, el 2016 las elecciones. No, y siempre están funcionando correspondiendo a esos intereses electorales, ni siquiera a lo mejor en los intereses más inmediatos del país, sino en función de la supervivencia en el poder. Entonces, si estamos hablando, hay una pieza en este ajedrez, profesor, que a mí me sigue quedando colgando, y es Europa. Europa tiene una dependencia del gas ruso. Esta guerra, teóricamente, no debería convenirle. Sin embargo, no ha asumido una posición clara con esto. Siempre se ha mantenido medio que ambiguo. Estados Unidos ha pedido una radicalización del discurso europeo para mostrarse unidos, es lo que dice. Si damos una idea de que estamos unidos, pues Rusia retrocederá. Sin embargo, Europa ha mantenido una posición de esta manera. No podemos esperar que Rusia termine inclinando la balanza en el sentido este u oeste. Podríamos esperar. ¿Al interior de Ucrania te refieres? Al interior de sus propios intereses. ¿Rusia o Estados Unidos se queda sin gas? Está hablando de Europa, ya. Sí. Los europeos han sido, a mi juicio, también muy responsables. Ellos le plantearon a Yanukovych la disyuntiva de o vienes hacia Europa, firmas un tratado de libre comercio, o vas a la Unión Euroasiática con Rusia. Y esto llevó a Yanukovych a una situación muy difícil, que fue lo que generó el inicio de toda esta campaña de su descrédito y finalmente la salida del poder. Y a partir de ahí también los europeos han asumido políticas de sanciones, se han sumado a toda esta campaña de satanización de Rusia. Ya cuando la cosa va a las sanciones, ya, como bien tú decías, hay matices.
todos coincidieron en sancionar a X cantidad de funcionarios rusos, de congelarle los bienes. En fin, los rusos se burlaron de esas sanciones y dijeron que bueno, que lo pusieran a ellos también en la lista, en fin, ¿no? Ya hubo incluso 2 niveles de sanciones. Ya un tercer nivel de sanciones ya puede ser mucho más complicado, porque los senadores norteamericanos y los propios estadounidenses, ya la administración Obama estaría planteando afectar sectores de finanzas en Rusia, sectores comerciales y eventualmente sectores energéticos, lo cual no le conviene a Europa. Es decir, estamos en una situación en que ojo, hay que 25 de este mes son las elecciones presidenciales en Ucrania. Evidentemente, quien puede ser que salga como presidente en esta situación de prácticamente guerra civil va a tener muchos problemas de legitimidad. Entonces, estamos en presencia de un escenario que está cambiando. A lo mejor no te he respondido todos los escenarios que tú me has pedido, pero tampoco quiero casarme con una u otra variante porque está en pleno desarrollo los acontecimientos. Estaremos en otras mesas analizando este tema, que es muy complicado, difícil hacer previsiones claras. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Nos despedimos con las imágenes del día. Hoy René González, héroe de la República de Cuba, fue a rendirle homenaje a Hugo Chávez en Caracas. Una imagen muy conmovedora de un héroe, pues nuestro, dándole homenaje a un hombre que tanto apoyó a la causa de los 5. Usted vuelva siempre, recuerde que esto es una mesa redonda, siempre habrá espacio para uno más. Hasta un próximo encuentro, que tenga buenas noches.